El doblaje es un arte que combina interpretación, técnica vocal y una profunda comprensión de la psicología de los personajes. Es un arte invisible pero imprescindible en el mundo del cine y la televisión. Gracias a él, los espectadores pueden disfrutar de las historias en su idioma, sin perder la esencia y emoción originales de los personajes. Hoy tenemos el honor de conversar con Pep Antón Muñoz, una de las voces más reconocidas del doblaje en España. Su talento ha dado vida a actores como Hugh Grant, Christoph Waltz, John Malkovich, James Woods y Billy Bob Thornton, en películas que han marcado a varias generaciones. A lo largo de esta entrevista, Pep Antón nos ayudará a explorar los retos, los secretos y la magia del doblaje. Descubriremos cómo se trabajan los guiones, desde la dirección de doblaje y los desafíos vocales o interpretativos que pueden surgir en el atril. Bienvenido, Pep Antón, es un placer poder contar contigo hoy. Muchas gracias y estoy encantado de estar con vosotros este rato. Para empezar, ¿nos podrías explicar un poco cómo empezaste en el mundo del doblaje? Bueno, sí, claro que sí, pues un poco por azar y por necesidad. Como ya sabéis, yo, antes de ser actor de doblaje ya llevaba años trabajando como actor en teatro y en el mundo del audiovisual, en televisión. Pero me llegó el momento de hacer mi primera película. Hice mi primera película, era además el protagonista. Y bueno, como en aquel entonces, estoy hablando de los años 80, se trabajaba con el sistema analógico, que era mucho más artesanal que el digital, pero al mismo tiempo también adolecía de ¿cómo lo diría? De defectos, por llamarlo de alguna manera, que dificultaban que el doblaje no, sino que el sonido de rodaje resultará defectuoso en la mayoría de las ocasiones. Después de hacer esa película, yo tuve que ir a un estudio de doblaje a doblarme en toda la película, yo y los demás actores que participábamos en ella, porque el sonido de rodaje no funcionaba. De manera que fue mi primer encuentro con el mundo del doblaje. Yo no lo había hecho nunca, pero lo intenté y bueno, parece ser que salió bien. A partir de ahí me ofrecen trabajar en doblaje. Yo en aquel momento agradecí mucho el ofrecimiento, dije que muchísimas gracias, pero que no, porque yo estaba pues, por la versión original, que entendía que el trabajo de doblaje debía existir, puesto que estábamos en un país que desgraciadamente adolecía del acceso al mundo del conocimiento de idiomas extranjeros, etcétera, pero que tal vez en algún momento de mi vida igual sí aceptaba eso. Y eso llegó al cabo de un año. Lo que he comentado ahora pertenece a la parte del por azar, y lo que voy a decir a continuación pertenece a la parte de la necesidad, porque yo tras el rodaje de esa película me quedé en el paro más absoluto. No me salía trabajo de teatro, no me salía trabajo de televisión, no me salía trabajo de cine. Y entonces recordé esa oferta de trabajo que me habían hecho y volví al estudio de doblaje, me presenté y dije que quería intentarlo. Y a partir de ahí, eso sucedía cuando yo tenía 27 años, ahora tengo 68, pues a partir de ahí empecé a trabajar también en la disciplina de doblaje, que es una de las varias disciplinas que tiene que desarrollar un actor, a mi modo de entender y en mi opinión. Obviamente el micrófono es indispensable para un día de grabación, pero ¿qué otro material o equipo es imprescindible en un estudio de doblaje? Bueno, pues como equipo, naturalmente, la pantalla donde se reflejen las imágenes que tú tienes que doblar y un compañero de fatigas que siempre tenemos en los estudios, que es el técnico que te graba, ¿no? Por supuesto, un director de doblaje y lo más imprescindible de todo para un actor, el guión
de la película que vas a doblar, traducido y adaptado, ajustado en los diálogos, en el idioma que corresponda. Eso es lo básico y lo principal. Sin un guión bien ajustado, el actor lo tiene muy difícil para poder ejecutar su trabajo y poder llegar a un buen fin en el resultado del doblaje de esa película. ¿Y cómo trabajas tú personalmente el guión? ¿Cómo te lo estudias? Bueno, sobre la marcha, es así de simple y así de triste. Es que no hay tiempo para más. Vivimos en un mundo lleno de prisas, lleno de cosas inmediatas y de trabajos que tienen que estar terminados para antes de ayer, ¿no? Es muy difícil y muy poco probable que puedas trabajar el guión previamente antes de ejecutar el doblaje, de manera que tienes que ajustarte a tu intuición y en la mayoría de los casos, y sobre todo también confiar mucho en el director de sala, el director que se hace cargo de la conducción del doblaje de la película, porque él sí ha visto la película antes que tú y él sí conoce a los personajes y es el único que te puede dar indicaciones sobre cómo viaja ese personaje a través de la película, qué características tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Y que luego tú, de alguna manera, pues chequearás cuando estés ejecutando tu trabajo. No hay tiempo para más, es terrible, pero es así. Y en cuanto al lugar de trabajo, ¿cómo describirías el espacio ideal de grabación? Bueno, el espacio ideal es el que hay, es decir, es un estudio completamente insonorizado que no permita de alguna forma injerencias externas. Esto a veces pasa en los estudios y cada vez son más, que tienen distintas salas. En el mismo pasillo, pues a veces hay puertas que se cierran con excesivo ruido, o hay gente que se olvida de que está en un espacio consagrado a la grabación y que entonces ríe o comenta en voz alta, etcétera, etcétera. Todas esas injerencias, de alguna manera, a veces se cuelan dentro de la sala y obligan a repetir tu trabajo. Entonces, lo ideal es eso, que estés en un estudio completamente insonorizado, que te permita realizar tu trabajo con comodidad y con tranquilidad y, desde luego, el respeto hacia el trabajo de otros compañeros que están en otras salas trabajando. Está claro que la voz es tu instrumento principal en el trabajo. ¿Y sigues alguna rutina de calentamiento vocal o ejercicios específicos para cuidarla? Pues la verdad es que, mira, ¿sabes? Esto como actor no solo de doblaje, sino como actor también de teatro y de imagen, es algo que es inherente, ¿no? Que llevas contigo las 24 horas del día si eres consciente de que realmente tu instrumento de trabajo es la voz, ¿no? O sea, evidentemente en doblaje, ¿no? Más que en teatro o en audiovisual, porque no tienes una imagen, la tuya, que apoye, ¿no?, esa voz. Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, de forma instintiva y de forma natural y como algo más que forma parte de mi vida y de mi quehacer diario, pues siempre estoy chequeando mi voz de la misma manera que estoy chequeando pues mi posición física. La respiración es fundamental en nuestro trabajo. El trabajo de respiración es básico. Es algo que te permite trabajar con desahogo y con tranquilidad, porque a veces nos enfrentamos con actores, sobre todo actores ingleses,
americanos también, pero sobre todo actores y actrices ingleses con unas disciplinas férreas desde su formación que largan unos parlamentos a lo mejor de 4 o 5 líneas sin respirar de alguna manera, ¿no? Entonces la respiración es algo fundamental en este sentido porque te permite de alguna manera poder alcanzar ese fiato tremendo que tiene tu oponente, que es el que tienes en pantalla, es con el que tienes que medirte, y también te permite al mismo tiempo conservar en la medida de lo posible la esencia de su trabajo, de su interpretación. O sea, por tanto, para mí la respiración es fundamental, de la misma forma que lo es para vivir. Por tanto, para trabajar en la respiración para mí es fundamental. Y por lo demás, pues ya te digo, pues si te levantas una mañana y dices, tengo un carraspeo, tengo algo que noto, que mi voz no está libre, etcétera, pues intento poner los remedios siempre desde ejercicios de colocación de voz, etcétera, que llevo incorporados ya conmigo desde mi juventud, ¿no? Desde que me formé para ser actor. Y cuando te entregan los guiones, ¿cómo afrontas el proceso de preparación de un personaje? Los actores y actrices llegamos a la sala de doblaje y nos dicen, mira, pues en este caso veo que está saliendo Hugh Grant. Hugh Grant en esta película, te explican de qué va la película y te explican el carácter, el desarrollo de ese personaje dentro de esa historia y cómo acontece todo lo que él lleva a cabo. Entonces, con esa información que te da siempre, insisto, el director de sala, el director de doblaje, tú afrontas el guión de cero y la información única que tienes e inmediata, por supuesto, pues es lo que ves en pantalla, ¿no? Entonces, a partir de estos antecedentes que te da el director de la película, que previamente ha visto y ha trabajado y conoce a todos los personajes, entonces a partir de ahí tú, en una parte muy intuitiva y otra una antena puesta durante todo el rato para poder captar de alguna manera la esencia, el trabajo, dónde quiere llegar ese actor que ha creado ese personaje e intentar reproducirlo lo más honestamente posible y sobre todo lo más humildemente posible, ¿no? Porque no debemos olvidar que el trabajo ya está hecho, ¿no? En definitiva, estamos haciendo como una doble ficción, ¿no? El actor original ya ha ficcionado en su momento un personaje que está plasmado en la pantalla y nosotros lo reficcionamos de alguna forma, pues adaptándolo a nuestro idioma, pero sobre un trabajo que ya está hecho. O sea, nosotros tenemos que ceñirnos siempre e intentar llegar lo más cerca posible al trabajo efectuado por el actor original, ¿no? Por el que realmente ha creado el personaje. A todo esto, el ritmo y la sincronización labial son clave. ¿Tienes algún truco para adaptarte a la entonación y al timing del actor original para que cuadre perfectamente? Trucos no hay. La verdad es que trucos no hay. Mira, yo siempre comento con compañeros que están empezando a trabajar en esta profesión, siempre les digo, ¿tú cantas? ¿Tienes oído? Entonces yo siempre, de alguna forma, he comparado lo del doblaje y lo de la sincronía y lo del ritmo, ¿no? Pues un poco con el tener oído para la música, ¿no? Un músico también puede hacerse, ¿no? Evidentemente, técnicamente, pero si tienes a tu favor que
los dioses o el cosmos te han proveído de un buen oído, pues tienes ya mucho ganado. Entonces, en cuanto a la sincronización y las labiales que me comentas, etcétera, pues ya te digo, no hay ningún truco. Es el hecho de estar trabajando día a día, el haber aprendido sobre todo de tus mayores, de haber hecho muchas horas de sala, de ver cómo resuelven la gente que empezó antes que tú y que en definitiva son los maestros que tienes. Y en cuanto a las labiales, a ver, es cierto que nosotros tenemos que pillarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos acerca un poco más a la aparente verdad que nosotros intentamos, ese espejismo que nosotros intentamos crear con nuestro trabajo, que parezca que el actor que está en la pantalla está hablando, ¿no? en el idioma en el que tú estás doblándolo, ¿no? Pero vuelvo otra vez al mundo del guión bien ajustado. El trabajo del ajuste de diálogos es un trabajo verdaderamente difícil, es un trabajo impresionante y es un trabajo imprescindible para que el actor o la actriz que en ese momento estén en el atril desarrollando su labor de doblaje puedan trabajar con comodidad, y eso les facilite de alguna forma el estar básicamente metidos en la interpretación y no en el mundo de la sincronía, de a ver si pillo ese labial o no la pillo. Eso es la labor ingente de los ajustadores de diálogo, que son una parte importantísima de esta profesión. Así que no hay trucos, señores. El truco es trabajar mucho y aprender, estar siempre dispuesto a aprender, estar siempre con las antenas puestas. Siempre hay gente que puede enseñarte cosas y tú tienes que estar abierto para poder percibirlas, hacerte las tuyas y adaptarlas, ¿no? a tu trabajo. Hablabas de cantar y has participado en películas musicales como Aladdin. ¿Qué aspectos técnicos o creativos son más desafiantes al doblar canciones en comparación con diálogos normales? Bueno, pues eso es fácil, porque, a ver, o sea, aparte de la dificultad, entre comillas, que ya implica el hecho de doblar, ¿no?, a un personaje en la pantalla y de hacer coincidir todo lo que acabamos de hablar ahora de las labiales, sincronía, etcétera, etcétera, pues a esto añadimos la dificultad de cantar, ¿no? Cuando nuestro trabajo se limita solamente a diálogos, de alguna manera, podemos hacer de más y de menos en el sentido de movernos, ¿no?, dentro de esa partitura escrita y hacernos la nuestra con nuestra voz, con nuestros recursos y con lo que tenemos, ¿no?, para lograr esa película. Pero cuando a eso añadimos la dificultad de cantar, ahí sí que el tema se complica un poco, porque las canciones tienen una melodía, tienen unas notas, y esas notas hay que hacerlas. El que tú puedas doblar o poner tu voz al servicio de un actor en una película está bien, pero claro, no quiere decir que el espectro, de alguna manera, de musical de las notas, dijéramos, el recorrido musical que pueda tener ese actor al que tú estás doblando, se corresponda con el recorrido musical que tú tienes en realidad y las posibilidades que tienes de cantar esas canciones. Partimos de la base, de alguna manera, que realmente es lo de siempre, ¿no? Es decir, la formación. Cuando estamos hablando de musicales, normalmente, ahora no, en el mercado hay afortunadamente otras producciones, ¿no? Pero estamos hablando sobre todo del mundo americano, del mundo inglés, cuya formación actoral, de alguna manera, y ya no solamente actoral, sino cuya formación básica desde la escuela,
y ya incluye como asignaturas de alguna manera obligatorias la formación musical, la formación teatral de los alumnos, que al mismo tiempo se están formando pues, en matemáticas, en historia, en física, en química, en todas las asignaturas de alguna manera que constituyen pues los programas de educación de las escuelas. Pero además existe ya desde que son pequeños la posibilidad de que descubran ese mundo artístico, ¿no? De alguna manera, y que empiecen a hacer lo suyo con una formación básica, pero que ya es un paso adelante cuando en su momento a lo mejor deciden pues, optar por un tipo de formación artística en su formación de bachillerato, etcétera, poder de alguna forma consolidar y ampliar, ¿no? Esa formación, no solamente limitarla a lo que sería un actor de texto, sino que la música, la danza, la expresión corporal, etc., formen también parte de la formación humana y artística de esa persona, lo que les permite llegar a un punto en el que cuando ellos deciden dedicarse pues a la profesión teatral, porque indudablemente, salvo excepciones, pero normalmente cuando ves un casting de una película de animación o un casting de una película en la cual intervienen canciones, etcétera, cuando toda esa formación viene seguramente básicamente del mundo del teatro y de la interpretación, pero como ya dije, como además desde pequeños están metidos en ese mundo de educacional y de formación sobre la música, la danza y el trabajo corporal, etcétera, les permiten acceder con mucha más facilidad a castings, ya sea en un musical que se realice en un teatro o en una película, o poniendo su voz en una película de animación que además cantan, ¿no? los personajes. Es difícil para nosotros, al menos, bueno, ahora afortunadamente desde hace unos años aquí empieza a considerarse esto como algo importante en la formación del individuo. Y existe la posibilidad de que al mismo tiempo y paralelamente a que los futuros actores y actrices se formen como personas, pues también se formen como artistas, si eso es lo que ellos deciden, ¿no? Pero bueno, todavía estamos un poco lejos de lo que en realidad, o el nivel que hay en otros países. Pero yo lo aplaudo y celebro que esto se haya encaminado y dirigido por aquí. Y con todo esto que nos comentabas, tú a nivel personal, ¿consideras que tienes algún sello personal que te guste plasmar en todas tus interpretaciones? Es decir, ¿sientes que cada personaje que interpretas tiene un poco de tu esencia? Bueno, a ver, cada personaje que interpreto tiene toda mi esencia. Es decir, claro, yo me sirvo de Pepe Antón Muñoz, ¿no? para trabajar y para plasmar en los personajes que yo interpreto, sea en el ámbito que sea, teatral, televisión, cine o doblaje. Utilizo todos mis recursos, ¿no? Por tanto, siempre, evidentemente, siempre llevan algo de mí, que me parece bien y que es importante reflejarlo, sobre todo en disciplinas como el teatro, como el cine, como la televisión, y lo que no... Evidentemente, lo que no puedes obviar es que tú tienes unas características físicas y que la gente te reconoce, por más que te llames Pedro, por más que te llames Juan, por más que hagas un personaje encantador y buena gente, o por más que hagas un personaje terrorífico o maligno. Pero en el ámbito de doblaje,
ahí sí que, aunque sigo usando mis recursos como actor, sí que esto lo he comentado antes, sí que tengo que prescindir, o en cualquier caso ni me planteo en absoluto que lleve un sello personal mío cada trabajo que yo ejecuto, porque el trabajo que yo ejecuto en doblaje ha de estar siempre al servicio del actor que lo ha creado en la película que yo estoy doblando, ¿no? Entonces ahí sí que no doy punto de vista, no enmiendo, no hago nada que no esté hecho ya en la pantalla, y siempre poniendo mi voz y mis recursos al servicio del actor que estoy doblando. En cualquier caso, sí que es evidente e inevitable de alguna forma que mi voz tenga un color determinado, y que a veces mi forma de interpretar también sea así, con lo cual pienso que es el espectador de alguna forma que en algún momento puede relacionarme y decir, pues sí, esta voz es la misma que he escuchado interpretando a otro actor, etc. Esto sucede, esto pasa, y esto evidentemente es inevitable, ¿no? Pero ya te digo, de alguna forma es el espectador el que pueda relacionar, que yo pueda tener un sello personal en cada uno de mis trabajos. Yo, desde luego, no me lo planteo en absoluto, porque ese no es mi objetivo. Mi objetivo es ser, en la medida de lo posible, totalmente anónimo y estar siempre al servicio del actor que estoy doblando en aquel momento. Además, has doblado en otros idiomas, aparte del castellano y el catalán. ¿Cómo surgió la oportunidad de doblar fuera de tu lengua materna y qué te motivó a aceptar ese reto? Bueno, el trabajo en sí mismo. Realmente yo doblo en catalán y en castellano. Eso es básico. O sea, el 99% de mis trabajos están en esos idiomas. En los otros, en idiomas como francés, italiano, alemán, bueno, te viene dado por la propia película, o porque realmente si tú estás hablando de la historia de un personaje, etcétera, que por ejemplo es polaco, pero que la acción se desarrolla en Estados Unidos, pongamos por ejemplo, pero que se encuentra en aquel momento con unos compañeros, con unos amigos, con su familia, etcétera, de su país de origen, es lógico que entre ellos hablen pues su idioma materno, ¿no? Entonces la propia película pide o te lleva, no siempre se hace, no siempre se hace, pero la propia película, el propio guión, de alguna forma original, y está así pensado, te lleva a, en la medida de lo posible, intentar reproducir, porque es lo que hacemos, reproducir, siempre que normalmente con un lingüista experto en esa lengua que tenemos en la sala, pues intentar reproducir nuestras intervenciones en ese idioma. Yo puedo citar como anécdota, de alguna forma, en una película que todos conoceréis porque realmente tuvo mucha resonancia, que es Malditos Bastardos de Quentin Tarantino, donde doblaba a Christoph Waltz en el papel de Hans Landa. Por una cuestión técnica de la película, hay un momento en el que Hans Landa, para demostrar que es un tío listo y que no le toman el pelo, una secuencia en un café en la que habla en italiano, ¿no? Técnicamente era imposible dejar el original. Es que a veces también se deja el original, pero técnicamente era imposible dejar el original, porque durante el parlamento de él había intervenciones de los otros tres personajes de los soldados que estaban americanos hablando con él, ¿no? Y técnicamente era imposible. Entonces dijeron, vas a tener que doblarlo en italiano. Y bueno, como a mí me gustan los retos y como soy muy idiomista, porque me encantan
las lenguas. Entonces doblé esa parte en italiano y bueno, no quedó mal. Quedó creíble que es de lo que se trata, ¿no? Cuando Quentin Tarantino recibió, porque él siempre chequea sus películas en todos los idiomas en que se doblan, recibió el doblaje en español de su película y oyó que yo había doblado a Christopher Waltz en italiano, me planteó el reto de si me atrevería a doblarlo durante toda la primera secuencia importantísima y que nos presenta el personaje de ese nazi terrible y sin escrúpulos, que es la secuencia que ocurre en la granja cuando están buscando a unos judíos que tiene el señor que lleva la granja escondidos en la casa. Toda esa secuencia originalmente era en francés, ¿no? Y entonces Quentin Tarantino me propuso si yo me atrevía a doblar toda esa secuencia larguísima en francés. Y bueno, pues ahí me puse, lo hice, lo sufrí, lo disfruté y ahí ha quedado, ¿no? Para la posteridad. De manera que, a ver, uno tiene que ser siempre consciente de sus limitaciones y de sus posibilidades, pero pienso que cuando te plantean un reto es porque hay algo que ya intuitivamente quien te lo plantea piensa que puedes llegar a realizarlo. Entonces, nunca hay que dar un paso atrás. Al menos debes intentarlo y no quedarte con esa duda de si lo hubiera hecho, qué tal hubiera quedado, ¿no? Hay que ser valiente en todos los sentidos, no solo en el trabajo, en la vida también, y yo en este sentido pues fui valiente y ya te digo, lo sufrí, pero lo disfruté enormemente. ¿Y dirías que hay alguna diferencia de doblar en castellano frente a hacerlo en catalán o en cualquier otro idioma? No, no hay ninguna diferencia, el trabajo es el mismo. Lo único que sí hay que tener en cuenta es que cada idioma tiene una musicalidad propia e irrepetible y unos giros que no son comunes mira, con los dos idiomas que tenemos más cerca, pues que son el castellano y el catalán, y aquí en Barcelona trabajamos en los dos idiomas. Hay que tener en cuenta esto de alguna manera. Sobre todo hay un tema que es la musicalidad de cada idioma propiamente hablando. Entonces, pues lo que hay que hacer es respetarlo y intentar, como siempre, acercarse lo máximo posible pues a la realidad de cada idioma, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, actores, yo creo que eso es lo esencial. Luego, sí que es verdad que de la misma manera que en castellano las vocales son 5 y tienen un sonido específico cada una, en catalán, por ejemplo, pues las vocales, salvo la U y la I latina, la A, la E y la O tienen distintas acepciones y distintos sonidos, ¿no? Eso nos lleva a veces que cuando doblamos en castellano, después de haber doblado mucho en catalán, pues se nos vaya un poco el color y el acento en las vocales en castellano, pero bueno, eso es perfectamente corregible, de la misma forma que son corregibles pues las sílabas o las palabras que son dentales, palatares, etcétera, ¿no? Las L's en catalán no suenan igual que en castellano, las D's no suenan igual que en castellano. Bueno, pero todo eso también te lo da la práctica y el ir trabajando y desde luego pues ser muy consciente de que esto es así y de ponerte el chip pues en cada idioma que dobles. Nosotros tenemos esta gran posibilidad, ¿no? Al menos aquí en Cataluña pues podemos doblar en los dos idiomas, en castellano y en catalán.
Y personalmente, ¿en qué lengua te sientes más cómodo doblando? Bueno, la verdad es que en catalán, porque es mi idioma materno, claro, es algo que no tengo que pensar. En catalán salen las cosas directamente. Que a veces también resulta un poco problemático porque, sobre todo cuando un actor como yo, con una formación básicamente teatral y en cuanto al idioma muy, muy acurada en en la pronunciación de vocales y también de consonantes, etcétera, etcétera, cuando trabajas en catalán, de alguna manera, y con la idea, discutible o no, de acercar más el idioma, porque no olvidemos que el idioma es un vehículo de transmisión pues inmediato, ¿no? Y más, sobre todo, plasmado en lo que son los medios audiovisuales que llegan a las casas pues apretando un botón o dándole al mando a distancia, ¿no? Pero, pero, pero bueno, se ha creado como un catalán estándar, de alguna manera, el catalán oriental que se llama, y que es el que preside, de alguna forma, pues todos los textos que se dan en el doblaje de películas, de series o documentales en catalán, ¿no? Eso a veces ha planteado un problema de que bueno, pero si yo siempre he dicho esto así, ¿por qué tengo que decirlo de esta otra manera, ¿no? Pero bueno, también te adaptas y no hay ningún problema. En cuanto al castellano, pues tampoco hay ningún problema y me remito a lo que he dicho antes, hay que tener en cuenta pues eso, básicamente la musicalidad y sobre todo pues esas palabras o esas vocales, básicamente, pues que nos pueden, de alguna forma, traicionar, en el mejor sentido de la palabra, o denotar pues, que nosotros, en esencia, pues somos actores catalanes que grabamos en castellano. Pero, repito, todo eso se resuelve sobre la marcha y lo aprendes porque es necesario y porque es así, porque no hay más. Y siguiendo un poco en esta línea, ¿qué papel juega el traductor en todo el proceso de doblaje y cuál es tu interacción con él? Bueno, aquí hay, antes de que el guión llegue a nuestras manos, como actores o actrices, hay evidentemente primero un trabajo de traducción, hay de traducción del guión original, y luego hay una segunda etapa que es ese guión traducido pasa por las manos de lo que nosotros llamamos el ajustador de diálogos de doblaje. Sobre ese guión traducido del original, ya sea en catalán o en castellano, el ajustador de diálogos de doblaje, figura importantísima y fundamental para que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo, es el encargado de, en el ajuste de diálogos, poner esas labiales de las que hablábamos antes para que el idioma en el que estamos doblando coincida de alguna forma con las labiales del idioma original, es el que nos da la medida de las intervenciones en nuestros diálogos, el que nos marca las pausas entre una intervención y la otra, el que nos indica si estás hablando, si la voz está en off o la voz está en on, o empieza en off y termina en on. Los gestos que llamamos nosotros, que en la traducción pelada de alguna forma del original no vienen nunca los gestos, nosotros entendemos por gestos no los gestos físicos de alguna forma, sino los gestos sonoros, ¿no? Las risas, los llantos, las toses, las respiraciones, todo esto el ajustador de diálogos lo plasma en el guión, en esa partitura musical que nosotros utilizamos para posteriormente realizar el doblaje, ¿no? Y nuestra relación con el traductor verdaderamente es cero, ¿no? Más bien el trabajo preliminar está entre el traductor y el ajustador de diálogos y luego nosotros recibimos ya pues ese guión
ajustado, ¿no? En cualquier caso, si hay algún problema, siempre podemos recurrir o al ajustador o al director de sala, que ya te digo que siempre es el conductor del doblaje de las películas que nosotros ejecutamos. Pasando ahora un poco a cómo es la grabación, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar en equipo en el atril frente a grabar las líneas por separado, en banda aparte? Bueno, fíjate qué gran pregunta. Pues sí, pues a ver, claro, es que te acostumbras a todo, desde luego. Te acostumbras a todo porque es así, porque técnicamente se decide que sea así. Pero claro, el hecho de... me repito a lo que decía antes, ¿no? Cuando yo empecé en doblaje, trabajábamos con el sistema analógico. Eso quería decir que en una misma secuencia de una película o de una serie, pues intervienen, salvo que sea un monólogo, intervienen 2, 3, 5, 7 personajes, ¿no? Con el sistema analógico todos teníamos que estar en el atril. Todos interveníamos al mismo tiempo y todos nos interrelacionábamos, interactuábamos juntos, con lo cual, pues claro, pues a un envite mío, pues tenía la respuesta inmediata del personaje del antagonista porque que estaba trabajando conmigo en el atril y tal. Y eso era fundamental porque previamente ensayabas de alguna forma ese take. El take es la unidad nuestra de trabajo. No trabajamos por líneas, trabajamos por porciones de la película, de la serie, y eso es el take, ¿no? Es nuestra unidad de trabajo. Y entonces ahí en ese take pues, pueden entrar pues, 2, 3, 5 personajes incluso, ¿no? El tema del interactuar entre nosotros, de darnos la respuesta a los unos a los otros, de las coreografías que había que montar en aquel atril. Entraba uno, salía otro, no se ponía de lado, etcétera. Toda aquella dinámica y toda, ¿cómo te diría? Todo aquel trabajo en común era importantísimo. Yo creo que iba en beneficio de la película. En este momento, pues, gracias al digital, por llamarlo de alguna manera, sí se resuelven técnicamente mucho más rápidamente las cosas. Evidentemente, a nivel visto desde la producción, pues también es más rentable, por supuesto. Pero el que en última instancia pues tiene que apechugar con las consecuencias, pues es el actor o la actriz que está solo en el atril y que, ya te digo, se asume y que al cabo de un tiempo, pues ya como lo tienes digerido y gestionado, pues ya vas y haces tu trabajo y pones el mismo empeño y las mismas ganas, ¿no? Para realizarlo, pero verdaderamente no tiene nada que ver estar solo en el atril que estar acompañado de otros actores y actrices que de alguna forma pues te dan la réplica, ¿no? Eso para mí es algo que era fundamental y yo creo que artesanalmente además también se notaba mucho antes en las películas dobladas analógicamente y que ahora, aunque técnicamente se pueden resolver muchísimas cosas, es tremendo lo que se puede resolver digitalmente y tal, pues le resta un poco ese mundo artesano y ese mundo más de implicación, ¿no? en el proyecto que estás realizando, porque no solamente tienes que estar también por tu trabajo, sino que tienes que facilitarle la labor al compañero que tienes al lado, etcétera. Y se creaban unas complicidades que ahora con el sistema digital pues evidentemente no existen. ¿Que sale el trabajo igual? Sí. ¿Que es creíble igual? Puede que también, sí. ¿Que nosotros intentamos que sea así? Desde luego. Pero yo me quedo con el analógico en este sentido. ¿Y qué ocurre si durante una grabación notas que un diálogo no funciona bien? ¿Tienes margen para sugerir algún cambio? Sí, claro, solo faltaría. Es que, a ver, en definitiva, el que
el que pone la voz y el que se quede ahí eres tú, ¿no? Y desde luego, principalmente, el que quiere trabajar en condiciones buenas, pues eres tú. Sí, es como te dije antes, ¿no? Si, normalmente si hay algún problema suele venir por el tema del ajuste, ¿no? De esa figura tan importante que te he comentado antes, ¿no? Por la figura del ajustador de diálogos, ¿no? Pero, bueno, pues para eso tienes otra vez otra persona importante, imprescindible, pues el director de doblaje, ¿no? En la sala. A él te encomiendas y a él le dices o le presentas el problema que en ese momento pues, se te está planteando en el atril, y él normalmente tiene la capacidad de resolverlo, o como él ha sido porque hay muchos directores que son al mismo tiempo ajustadores de diálogos de las películas que dirigen. Eso está muy bien porque significa que verdaderamente el director de doblaje de esa película se ha empapado de principio a fin de la esencia, ¿no? De esa película, y que por tanto en cualquier punto, en cualquier momento, en cualquier problema que surja durante la grabación de los takes, tiene que tener pues, las herramientas necesarias para poder resolver todos los problemas que se presenten. Por supuesto, tú como parte de ese todo que constituye el doblaje de una película, puedes sugerir y evidentemente y decir, pues aquí en lugar de decir esto podría decir lo otro porque me va mejor de boca, y pues porque no perdemos de alguna forma el concepto, el significado de lo que se quiere expresar en esta frase. Y muchas veces, desde luego, es admitido y celebrado, ¿no? Porque no olvidemos que bueno, pues es un trabajo en común y que todo sale gracias al esfuerzo de todos. De manera que sí, si se plantea un problema siempre tienes recursos para intentar resolverlo. De toda tu carrera profesional, ¿ha habido algún actor que te haya resultado especialmente desafiante por su forma de interpretar o de expresarse corporalmente? Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Yo es que cada uno de los actores que interpreto, o en los que tengo que adaptarme para hacer el doblaje de sus interpretaciones, me los planteo como un reto, porque es lo que me da vida y es lo que de alguna forma da sentido y significado a mi profesión, ¿no? Por tanto, yo intento ir como una página en blanco siempre, y sobre todo dejar que me sorprenda, que me incite a jugar en ese reto que me está planteando. Y de alguna manera creo que eso enriquece muchísimo todo lo que yo pueda aportar a ese doblaje, y desde luego me hace disfrutar muchísimo más a mí, ¿no? Sí que es verdad que hay actores que de alguna forma plantean retos de alguna forma más específicos, ¿no? En este caso, pues hay dos actores que a mí, por ejemplo, siempre me resultan sorprendentes y difíciles de alguna forma de encarar, pero por tanto muchísimo más atractivos, ¿no? Para mí, y son Christopher Waltz y John Malkovich, ¿no? Son dos de los actores a los que pongo voz habitualmente y de los que siempre pienso a ver con qué me van a sorprender, a ver qué tipo de trabajo van a hacer. Con ellos es muy difícil. A ver, si tienes la posibilidad y la suerte de poner tu voz al servicio de actores habitualmente o en todas las películas que ellos van desarrollando, etcétera, sí que es cierto pues, que les vas pillando tics, les vas pillando giros que son muy propios de ellos, ritmos en su forma de expresarse,
cómo respiran ellos de alguna manera, los personajes, etcétera, ¿no? Sí que es verdad, que los puedes identificar, ¿no? Pero en el caso de estos dos pájaros, que son Christopher Waltz y John Malkovich, realmente nunca puedes andar sobre seguro, ¿no? Siempre acaban sorprendiéndote de alguna forma u otra, y eso que de alguna forma pues duplica o triplica el reto planteado en el desarrollo de tu trabajo en esa película, pues para mí es maravilloso, es fundamental además porque me mantiene muy vivo y ya te digo, de alguna forma también me permite renovarme a mí mismo, ¿no? En mis herramientas y en mi capacidad para resolver pues ese reto, ¿no? que me plantean. Es lo que me permite sentirme vivo y de alguna forma hacer que mi trabajo, espero que sea así, al menos resulte también vivo y convincente, ¿no? Y actualmente, ¿qué habilidades consideras fundamentales para destacar como actor de doblaje? ¿Han cambiado un poco respecto al pasado? No, continúan siendo las mismas. Luego está que se den. Esta es otra historia, ¿no? Quiero decir que, ya te digo, es decir, para mí es fundamental, a ver, lo ideal sería en doblaje que las personas que acceden a la profesión de alguna forma solamente tuvieran como un reto, porque además es una cosa nueva, porque no lo han hecho nunca y porque impone muchísimo, el tema que hemos hablado antes de la sincronía, ¿no? De alguna forma, que es técnicamente resoluble. Hay gente que la resuelve con mucha facilidad y hay gente que tarda más en resolverlo, ¿no? Eso sería técnicamente indispensable, claro, porque si no ves la sincronía, vale, por mucho que el digital pueda resolver cosas antes impensables, lo que no hace es milagros. Pero lo que sí realmente, bueno, al menos hasta ahora, lo que realmente es importante es una formación como actor, ¿no? Es decir, que la persona que se enfrente a un atril y a unos diálogos tenga la capacidad de reconocer y de entender, y el sentido común, al menos de entrada, de resolver esa situación, ¿no? Y luego, evidentemente, la capacidad de adaptarse a lo que siempre os comentaba antes, ¿no? Nosotros estamos al servicio de ese actor o de esa actriz al cual estamos proporcionando nuestra voz y nuestra interpretación, ¿no? Por tanto, básico en doblaje, que haya un fundamento como actriz y como actor. La sincronía. Esto para mí en segundo lugar. Y luego lo del tema de si tienes buena voz o mala voz o qué tal o no sé qué. Bueno, todo esto afortunadamente ya forma parte del pasado. Evidentemente, en el devenir de los tiempos, pues la gente se dio cuenta de que las películas o las series reflejaban en la ficción vidas tomadas de la vida real, ¿no? Y en la vida real, bueno, a menos que sea, pues yo qué sé, una película de marcianos, que no sabemos cómo hablan ni qué voz tienen, ¿no? Pero que en la vida real hay voces tan distintas. Cada uno tiene una voz distinta, un timbre distinto, etcétera, etcétera. Y esas personas, esos personajes de alguna forma interpretados por actores y actrices que también tienen voces distintas, no todos tienen la misma voz, bonita, maravillosa, bien colocada, con tintes de terciopelo y todas estas cosas que se valoraban antes, pues afortunadamente ahora no, ¿no? Por tanto, el color de la voz, afortunadamente, pues es algo que ya ha pasado a la historia en el sentido de que evidentemente trabajamos con proyectos y con productos que reflejan normalmente pues la realidad de fuera, ¿no? Y convertida en ficción. Y en la ficción, pues las voces que se dan en la realidad también forman parte de la ficción. Por tanto, lo de si tienes una buena voz, etcétera y tal, hombre, si tienes una buena voz y tienes un buen instrumento y tal, pues bueno, siempre será reconocible y de alguna forma, si conviene, porque esto tampoco ya no es ley sine qua non, pues te facilitará a lo mejor pues acceder a personajes protagonistas, etcétera, etcétera, porque a lo mejor el actor en original también tiene ese tipo de voz y ese timbre, ¿no?
pero que al menos no es una cortapisa, no es una puerta que se cierra el hecho de que no tengas una voz maravillosa para poder trabajar en doblaje. Ya te digo, básicamente que seas actor, que seas actriz, y no olvidar que, como en tantas otras cosas, de alguna manera, lo importante es partir de la humildad y las ganas de aprender, ¿no? Y desde luego que una vez estés insertado en la profesión, en esta y en otras, ¿no? Pero en esta básicamente ser muy, muy, muy respetuoso con tu trabajo, con tus compañeros y con el producto en sí, ¿no? En el que estás trabajando. Porque solo a partir de ahí obtendremos resultados óptimos. De manera que este trabajo no es venir y porque tengas una cierta facilidad con la sincronía, o porque tengas una voz que más o menos se adapte a los personajes que se están haciendo, pues vamos a convertirlo en una fábrica de churros. No. Desgraciadamente está pasando, está pasando en proyectos, ¿no? Que los oyes y dices, qué lástima, porque hacen que igual pase sin pena ni gloria, ¿no? Por tanto, ya te digo, imprescindible esas ganas de aprender siempre, ese respeto por ti mismo y por tus compañeros, ¿no? Y desde luego por el producto en el que estás trabajando. Solo eso hará que mantengamos de alguna forma esta profesión, que sé que personas, integrantes de esta profesión, a gente del mundo del teatro, a gente del mismo mundo del cine o de la televisión, no les gusta, que detestan, que creen que es prescindible, etcétera, etcétera, pero de alguna forma, hasta que no estemos preparados para recibir en los idiomas originales, y eso es una cosa que sería bastante imposible, recibir todas estas propuestas del mundo del cine o de la televisión en su idioma original y que lo podamos entender, eso sería maravilloso. Tendremos que seguir utilizando las transcripciones de doblaje para poder seguir de alguna manera las películas. En cualquier caso, ahora ya, y sobre todo en las televisiones inteligentes, en las Smart Television, siempre puedes optar por el idioma original si el doblaje pues no te satisface o no eres simplemente un consumidor de películas dobladas, ¿no? Pero ya te digo, imprescindible, futuros actores y actrices de doblaje, formación y sobre todo respeto. El respeto es la base fundamental de todo. Muchísimas gracias, Pep Antón, por compartir con nosotros tu experiencia y tu visión única sobre el arte del doblaje. Te deseamos mucho éxito en tus próximos proyectos. Muchísimas gracias a vosotros y ya te digo, si queréis ahondar en otras disciplinas de este maravilloso y inclemente mundo de la interpretación, pues podéis contar conmigo. Muchas gracias. Gracias.